¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a continuar con la realización de nuestro hermosísimo reno sentadito. Les recuerdo, si son nuevas en mi canal, que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestro hermosísimo reno sentadito. Tenemos un segundo video en el que realizamos todo su cuerpecito, la cabeza, detalles del rostro, y en este video vamos a terminar de realizarlo. Vamos a hacerle sus piernas, bracitos, orejas, cuernos. Creo que en el video anterior hicimos las orejas. En este vamos a hacer los cuernos y terminaremos de ensamblarlo. Está precioso. Les recuerdo que nuestro hermoso reno forma parte de una colección que estamos realizando este año de personajes navideños sentaditos. Justo el proyecto anterior fue un muñeco de nieve sentadito. En este momento lo van a hacer en pantalla y se ve precioso, precioso. Vamos a seguir con estos personajes. Me están pidiendo a Santa sentadito. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios si quieren que realicemos a Santa sentadito. Les comentaba, tenemos el año pasado una colección bellísima, bellísima de personajes navideños, pero esos son paraditos. Esa colección no ha terminado. Este año hicimos a los gnomos que van a ver en este momento en pantalla. Esos elfos forman parte de esa colección de personajes navideños paraditos que hicimos en el canal, y espero que nos dé tiempo de hacer más personajes de esa colección de paraditos. La petición de siempre: suscríbanse y den like, por favor. Son dos acciones que a ustedes les toma solo un instante realizar, y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo, muchísimo si se suscriben y dan like. Quiero agradecer también a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal llevan ya varios días realizando a nuestro hermoso reno sentadito. Muchas gracias con todo mi corazón a Ileana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Carmen Ardeleanu, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Carmen Marlene Huaranga, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga, Brenda Almonacid, Jenny Vega, Consuelo Rosales, Verónica Marisol Arroyo, Itamar Porcayo, Susana Albán, Fabiola Marín Morales, Laucoria y Canal Luco. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a realizar los cuernos. Vamos a hacer dos, un cuerno grande y uno más pequeño. Tomamos hebra de color tabaco y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 8 puntos bajos. Una vez finalizado, cerramos perfectamente el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el punto número 1. Ahí no quiere, ahí está. Muy bien. Y vamos a realizar de las vueltas 2 a la 8 un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 8 puntos bajos. Recuerden que si al finalizar la vuelta 2 les queda por el revés, simplemente lo voltean al derecho, y continúan hasta la vuelta número 8. Así nos habrá quedado el cuerno grande, amigas. Al finalizar nos vamos al siguiente puntito, vamos a hacer un punto deslizado, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. No es necesario dejar la hebra larga. Y así nos habrá quedado. Si ustedes quieren rellenarlo un poquito, está muy bien, no pasa nada. Yo no lo voy a rellenar, miren, yo no le puse nada y se sostiene muy bien. Incluso si lo desean les pueden colocar limpiapipas. Eso ya es a gusto de cada una de ustedes.
Vamos a hacer otro cuernito exactamente igual, pero este va a ser más pequeño. Vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de 8 vueltas realizaremos solo 6. Aquí ya terminé el cuernito más pequeño. No voy a cortar hebra en este cuernito pequeño porque lo voy a unir al anterior. Entramos por aquí en cualquier puntito y vamos a realizar los 8 puntos bajos que corresponden al cuerno más largo. A partir de aquí, miren, sería ahí donde entramos, sería nuestro primer punto bajo. Siguiente punto, aprovechamos para ir perdiendo la hebra, 2 y así hasta realizar. Ya terminé los 8 puntos del primer cuerno. Vamos a realizar ahora los 8 puntos de este otro cuernito. Aquí vamos, 1, 2 y de esta manera hasta hacer los 8 puntos del segundo cuerno. Ya finalicé, habremos terminado la vuelta con 16 puntos bajos. ¿Qué haremos en la siguiente vuelta? Vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución 4 veces, terminando la vuelta con 12 puntos. Después, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos y 2 vueltas más en las que realizaremos 8 puntos bajos en cada vuelta. Y así habrán quedado los cuernitos, fácil y rápido de hacer. Nos vamos al siguiente punto, punto deslizado, apretamos bien fuerte y ahora sí vamos a dejar hebra un poquitín larga. Yo siempre dejo demasiada porque con esa hebra vamos a coser el cuernito a la cabeza de nuestro reno. Si se acuerdan, amigas, en el video pasado ya habíamos realizado las orejitas, así que en este video los vamos a coser la oreja y los cuernitos. Miren qué lindo le lucen, me encantó esa oreja, amigas. Vamos a tomar como referencia el anillo mágico, que sería la vuelta número 1, y vamos a contar 6 vueltas. Anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta número 7 es donde vamos a coser la orejita. Vamos a ver de este lado. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. En la vuelta número 7 colocaremos la otra orejita. Vamos a tratar de que la orejita quede centradita, tomando como referencia el anillo mágico. Si doblamos así la orejita, el centro de la orejita doblada de la parte de abajo debe de estar a la altura del anillo mágico. Y así nos van a quedar bien parejitas las dos. Pueden colocar tantos alfileres como ustedes necesiten para que no se les mueva y puedan coser. Ya que tenemos bien acomodadita nuestra orejita, recuerdan que dejamos hebra larga, pues con esa vamos a empezar a coser. Vamos a dar una puntadita en la cabecita, siempre verifiquen que les quede bien parejita con respecto a la otra. Y vamos a dar así puntaditas, una puntadita en la cabecita de nuestro reno. Déjenme entrar por aquí. Están los puntos bien cerraditos, amigas. Nos pasamos de este lado, de la parte interna de la orejita, la que da hacia el anillo mágico, y ahora vamos a atravesar de esta manera la orejita. Nos vamos a pasar del otro lado. Ahí está. Ajusten bien, que quede bien colocadita esa orejita. Voy a quitar mis alfileres. Si ustedes necesitan que estén los alfileres allí, no pasa nada. Y pues la referencia va a ser seguir la misma vuelta, haciendo puntos con la distancia de un puntito, de una vuelta más bien. Ya me pasé del otro lado porque ya ubiqué la cabecita, ya hice el punto en la cabecita y voy a volver a atravesar la orejita en la parte más baja de la orejita. Ahí está, miren, ahí ya la atravesé. Jalamos para que se ajuste perfectamente y vamos a hacer otra puntadita. Aquí. Miren, de la vuelta anterior a la vuelta de arriba, a esa distancia vamos a recorrernos. Ahí está. Muy bien. Jalamos para que se ajuste perfectamente la orejita. Como ven, son unas cuantas puntaditas. Siempre verifiquen que la segunda oreja quede bien alineada con la anterior.
Aquí vuelvo a atravesar la oreja. Ya estamos terminando, amigas. Jalen bien, bien para que quede bien ajustadita. Pues ya llegué aquí a la otra esquinita. Vamos a ver si con esta última puntadita ya es suficiente. Al parecer sí, miren. Una vez más vamos a atravesar la orejita. Me salgo de foco, amigas, pero miren, ahí está, ahí está, ahí está. Pues aquí como ya la cosimos perfectamente, ya nada más atravesamos la cabecita de esta forma y vamos a hacer un nudito. Así. Hacemos un nudo bien, bien apretadito. Así, amigas, bien, bien apretadito. Entramos hacia más bien por cualquier punto que esté cerquita de donde terminamos, salimos hacia atrás y cortamos la hebra. Y nos habrá quedado perfectamente ubicada esa orejita. Vean, amigas, hoy se está viendo muy, muy dulce y muy hermoso. Para coser el cuernito vamos a hacer algo similar. Ubiquen el cuernito aquí al centro de la orejita y van a dar puntaditas en todo el contorno del cuernito. Cuando hayan cosido todo el contorno, hacen un nudo y pierden. Vamos a realizar las manitas. Comenzaremos haciendo el dedito. Ya hice aquí un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico realicé 6 puntos bajos en la vuelta número 1 y en la vuelta número 2 voy a realizar también 6 puntos bajos. Ya finalicé, al final jalan la hebra y pues ya sabemos, como son muy poquititos puntos, los vamos a voltear. Y este va a ser el dedito, así es que fácil y rápido. Si quieren un dedito más largo pueden hacer una vuelta más si así lo desean. Creo que se vería bonito también, aunque a mí así me gustó. Entonces ya quedó volteadito, ya quedó bien bonito. Vamos a cortar hebra, no es necesario dejar hebra larga. Vamos a realizar ahora la manita con hebra de color granate. En la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él realizaremos 6 puntos bajos. Vuelta 2, realizaremos 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, 3 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 15 puntos bajos. Y en la vuelta 4 realizaremos 15 puntos bajos. Vuelta 5, en esta vuelta 5 vamos a unir el dedito. Vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Una vez finalizados los 6 puntos bajos, vamos a tomar el dedito y vamos a entrar, lo vamos a doblar a la mitad de este dedito y vamos a entrar por aquí. Miren, yo voy a entrar aquí muy cerca en el primer punto. Si yo tuviera que trabajar, entraría en ese primer punto y me voy al punto de atrás. Y ahora voy a entrar en el siguiente punto en el que me toca trabajar de la manita. Y hago un punto bajo atravesando la manita y ambos extremos del dedito. Aquí atravieso la manita y el dedito. ¡Ay! Muy bien. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Atravesamos el dedito por ambos extremos. Ahí está. Ahora la parte de atrás. Ahí está, ¿ven? Voy a entrar al siguiente punto del dedito y hacemos un punto bajo. Aquí vamos, amigas. Ese marcador que estorba, pero es muy necesario. Muchas marcan su punto con una hebrita y eso está muy bien. Vamos a hacerlo por última vez. Atravieso por tercera vez el dedito, ambos extremos del dedito. Ahí está. Nos vamos al siguiente punto de la manita. Tengan mucho cuidado de no saltarse ni un punto. Y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas. Ahí déjenme hacerlo nuevamente que se me zafó. Atravesamos ambos extremos del dedito, la manita y hacemos nuestro punto bajo.
y así habremos colocado el dedito. Nos van a sobrar 6 puntos, realizamos esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 15 puntos. Y miren qué lindo se le ve el dedito, amigas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a realizar ahora en la vuelta número 6 15 puntos bajos. Seguimos, vuelta 7, 3 puntos bajos y una disminución 3 veces, terminando la vuelta con 12 puntos. La siguiente vuelta, que es la número 8, la vamos a trabajar en bucle trasero. Es algo que ya sabemos hacer perfectamente. Vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 9 vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos, pero ya vamos a tomar nuestros puntos completos como lo hacemos normalmente. Hacemos cambio de color a color blanco. La hebra de color rojo no la vamos a cortar porque la vamos a estar ocupando más adelante, así es que la dejamos en espera. Simplemente ajustamos bien para que el punto no nos vaya a quedar flojo. Y en las vueltas 10 y 11 ya con el color blanco realizaremos 12 puntos en cada una de esas vueltas. Cambiamos a color rojo, vueltas 12 y 13, haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Cambiamos a color blanco, vueltas 14 y 15, haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Cambiamos a color rojo, vueltas 16 y 17, 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Cambiamos a color blanco, vueltas 18 y 19, haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, así habremos terminado el bracito, nos tiene que quedar así. Esta hebra de color rojo que ya la corté y la voy a introducir hacia adentro del bracito. Y vamos a comenzar a rellenar. Debe de quedar perfectamente bien relleno, pero no vamos a rellenar todo el bracito. Ya sabemos, aquí vamos a ir rellenando poco a poquito, hasta que la manita quede bien durita y vamos a rellenar hasta las 2 primeras vueltas en blanco y en rojo. Solamente esas 2 vueltas. Las que están más medio bracito, digámoslo así. Rellenaremos medio bracito hasta aquí, hasta estas vueltas en rojo. Una vez que haya quedado bien relleno, bien durito, vamos a ubicar la parte del dedito, vean. Y hasta ahí vamos a deshacer, miren, aquí. Ya que ubicaron allí, lo doblan bien, ubican el punto y vamos a deshacer hasta llegar a ese puntito. Miren, yo voy a deshacer 2 puntos, seguramente ustedes también. Si tienen que deshacer uno más o uno menos, no pasa nada. Y vamos a cerrar esta parte alta del bracito con 6 puntos bajos. 1, tomando ambos extremos de la manita, hacemos un segundo punto bajo. Aquí vamos 3, 4, 5 y vamos a hacer un último aquí en la mera orillita, amigas, aquí. Y así habremos cerrado el bracito con 6 puntos bajos. Hacemos una cadenita, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Hebra lo suficientemente larga porque con esa hebra vamos a coser este pequeño bracito al cuerpo de nuestro bello reno. Pero antes de terminar el bracito vamos a hacer un detalle. ¿Se acuerdan que aquí en esta parte de las manitas trabajamos en bucle trasero? Nos quedaron libres los bucles delanteros y en ellos vamos a trabajar. Tomamos hebra de color rojo y entramos en cualquiera de los buclecitos. Yo voy a entrar en el primero. Muy bien, y aquí voy a levantar con... ¡Ay! Se me soltó, amigas. Ahí está. Vamos a levantar con 1, 2 cadenitas y en ese mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Lazada, saco y tejo estos 3 puntitos. Aquí nos vamos, lazada, nos vamos al siguiente punto. Aprovecho para ir perdiendo la hebra, lazada, saco y tejemos los 3 puntitos.
Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Ya terminé mis medios puntos altos. Me voy a ubicar ahora en el primer punto y aquí haremos un punto deslizado, levantamos con una cadena, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Entonces aquí vamos a hacer un cambio de color a color verde. Entramos por cualquiera de los puntos, voy a entrar yo por aquí. Introducimos nuestra hebra de color verde. Vamos a aprovechar para ir perdiendo la hebra de color rojo. Y aquí vamos a levantar con una cadenita. Déjenme acomodar las hebras, amiga. Levantamos con una cadenita y en el siguiente punto realizaremos un punto deslizado. Aquí. Levantamos con una cadenita. ¡Ay, se me zafó! Levantamos nuevamente con una cadenita. Siguiente punto. Aprovecho para perder hebras y hacemos punto deslizado. Cadenita. Siguiente punto. Perdemos hebras y punto deslizado. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Cuando hayamos finalizado, amigas, aquí me falta un puntito. Me voy a ir a la base del primer punto que hicimos. Y aquí cortamos hebra. Vamos a hacer un nudito por el revés de esta pequeña pieza que hicimos y perdemos la hebra verde. Y haremos otro bracito exactamente igual. Y miren, ya cosí uno de los bracitos, ya avanzamos mucho, miren qué bonito le lucen sus cuernos, sus orejitas, su cara tan tierna, amiga, se va viendo muy bonito. Ya, como les decía, ya cosí uno de los bracitos, vamos a tomar como referencia la parte lateral, miren. Aquí esta parte alta del bracito, porque ven que va a ir un tanto inclinado, no lo vamos a coser derecho. Si quieren lo pueden coser derecho, yo preferí coserlo con una pequeña inclinación para que ni queden tan caídos ni tan levantados, pero eso es a gusto de cada quien. Si ven, aquí arriba tenemos las últimas dos vueltas en blanco y las dos últimas vueltas en rojo. El bracito va a ir cosido aquí donde inicia esta vuelta en color blanco. Allí vamos a empezar a coser y tomamos como referencia la orejita. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, tomamos como referencia la orejita, a esa altura vamos a pegar y aquí donde comienza la vuelta de color blanco. Pongan sus alfileres, recuerden que dejamos un poquitito de hebra. Les decía, si lo quieren coser derecho está bien, yo lo puse con una pequeña inclinación y está terminando justo en las dos vueltas de color blanco que están observando. Ensartamos nuestra agujita lanera y vamos a dar puntaditas. Una puntadita en el cuerpecito y una puntadita en el bracito. Una puntadita en el cuerpecito y una puntadita en el bracito. Ay, amigas, miren, ahí está, cuerpo, brazo. Y así vamos a hacer puntaditas. Cuando hayan cosido bien hasta la parte de arriba, hacen un nudito y pierden la hebra hacia el cuerpo de nuestro rey. Y miren, así quedaron colocados los dos bracitos, amigas. Si los quieren dejar así, la caída se ve muy bonita, vean. O si lo quieren coser, lo pueden coser. Vamos a hacer las piernitas. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y de las vueltas 6 a la 8 realizaremos 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas.
Lo que vamos a hacer en la vuelta número 9, comenzaremos realizando 6 puntos bajos que ya los tengo aquí. Después haremos un punto bajo y una disminución 6 veces. Les van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos. Seguimos, vuelta 10, 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos. Muy bien. Vamos a realizar en la vuelta 11, 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 15 puntos y en la vuelta 12 realizaremos 15 puntos bajos. Miren, ya rellené el piecito que se ve súper bonito. Lo deben rellenar solo hasta aquí a donde vamos. El resto de la pierna no va a llevar relleno, así es que les quede bien relleno, bien durita. La hebra de color granate la vamos a pasar hacia adelante porque la vamos a ocupar más adelante. Mientras la vamos a dejar en espera allí. Como ven, ya hice cambio de color a color amarillo medio. Y en la vuelta 13 vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 15 puntos bajos, pero vamos a realizar la vuelta en bucle trasero. Realizaremos ahora de las vueltas 14 a la 27 un punto en cada punto, terminando la vuelta 27 con 15 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Hacemos cambio de color a color verde. Ya corté la hebra de color amarillo que ya no vamos a ocupar. Y en la vuelta 28 realizaremos 15 puntos bajos. Vuelta 29 la vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a realizar 15 puntos bajos. Vamos a realizar ahora de las vueltas 30 a la 45 un punto en cada punto, terminando la vuelta 45 con 15 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Así habremos terminado la piernita. Vamos ahora a ubicar la parte de enfrente, en la parte central del piecito, aquí. Entonces vamos a doblar para que nos quede esa parte exactamente enfrente y nos vamos a ir hacia arriba. Y vamos a deshacer los puntos necesarios hasta quedar en este lado. Algo similar a lo que hicimos en los bracitos. Deshice 1, 2, 3 puntitos. Yo creo que con eso es suficiente. Y ahí quedó, miren. Entonces vamos a cerrar de la misma forma que cerramos las piernitas. Aquí voy a retomar la labor. Y en esta ocasión vamos a cerrar con 6 puntitos. Ahí está. Recuerden que no se va a rellenar la pierna, solo el piecito, solo la botita. Entonces entramos al siguiente punto y al punto que esté exactamente atrás y hacemos un punto bajo. Siguiente punto, punto de atrás y punto bajo. De esta manera vamos a cerrar esta parte alta del piecito con 6 puntos bajos, de la misma manera que hicimos con los bracitos. Cuando hayan terminado sus 6 puntos bajos, hacen cadenita para fijar y cortan hebra larga. Vamos ahora a tomar la piernita de esta manera. Vean cómo la puse de cabeza, digámoslo así. Y vamos a trabajar en esta parte, comenzando por el punto que esté atrás. Vean. Tomamos hebra de color verde y vamos a hacer la orilla de su pantaloncito, de su, pues como una especie de short. Entramos ahí en el punto correspondiente y vamos aquí a levantar 3 cadenitas. Vamos a estar trabajando en puntos altos. Aquí vamos a realizar una lazada, entramos en el mismo punto, hebra hacia adelante, lazada y vamos a tejer 2 y luego otros 2 puntitos. Lazada, siguiente punto, hebra hacia adelante, lazada
tejemos 2 y luego otros 2. Estos son puntos altos. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de los bucles que nos quedaron libres. Ya finalicé, ya tenemos la orilla de su pantaloncito que se le ve súper, súper, súper. Nos vamos a ir ahora hacia el primer punto y vamos a realizar un punto deslizado, cadenita. Para fijar, apretamos bien, bien, bien fuerte. Cortamos hebra suficiente para ensartar con esa hebra nuestra agujita lanera y perder la hebra aquí por el revés. Vamos a hacer ahora el detalle de la orilla de la bota. Por eso habíamos dejado ahí la hebra roja en espera. Entonces ahí donde quedó en espera nuestra hebra roja, vamos a empezar aquí por detrás, pues ahí quedó nuestra hebra, así es que es fácil identificar dónde vamos a empezar. Nos vamos al primer buclecito y vamos a levantar con 3 cadenas. Lazada en el mismo punto, hacemos un punto alto. Ya sabemos hacer los puntos altos. Nuevamente lazada, nos vamos al siguiente punto, lazada sacamos, tejemos 2 y luego 2. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el pantaloncito. Al final se van al primer punto, hacen punto deslizado, cadena para fijar y pierden. Vamos a hacer ahora el detalle que lleva la botita en la parte alta. Vamos a ubicar la parte trasera y vamos a entrar en cualquier punto de la parte de atrás de la botita. Y vamos a tomar hebra de color verde. Por aquí vamos a entrar. Y vamos a levantar con una cadenita. Siguiente punto, punto deslizado, hebra hacia adelante para ir perdiendo. Y aquí punto deslizado. Es lo mismo que hicimos en la orilla de los bracitos. Vamos a hacer una cadenita, punto deslizado. Una cadenita, punto deslizado. Ya saben, al final vamos a perder la hebra tal y como lo hicimos en los bracitos. Vamos ahora a bordar las agujetas. Ensarté mi hebra de color verde y voy a entrar por detrás en cualquiera de los puntos. Ubicamos el centro del piecito y nos vamos a ubicar de ese centro unos 2 puntitos hacia la izquierda. Aquí está el centro, vean. Y vamos a colocarnos una vuelta abajito, amigas, abajito de donde hicimos nuestros puntos altos. Déjenme recorrerme porque siento que estoy muy al centro y no me gustó. Tenemos que irnos un poquito de lado. Entonces contamos 3 puntitos y a la misma altura, pero en la vuelta de abajo por aquí vamos a salir. Y ya se formó la primera parte de la agujetita. Vamos a ubicarnos aquí. Solo que en la vuelta de abajo y vamos ahora a pasarnos del otro lado en la vuelta de abajo. Esta a lo mejor les queda un poquito larga, a mí así me gustó ligeramente más larga, amigas, no, pero no tanto. Déjenme de aquí, me voy a recorrer un poquitín, solo un poquitín. Vamos a ver si ahí ya me gusta. Yo creo que sí, amigas. Nos vamos del otro lado y ahora salimos hacia atrás. Salimos justo en el mismo punto en el que entramos. Aquí atrás vamos a hacer un nudito, 2 nuditos y perdemos. Y miren qué bonito quedó la agujetita. Acomodan bien, 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 le dan formita. Como les digo, hacen 2 nudos por la parte de atrás y pierden. Y van a hacer otra piernita exactamente igual. Miren, amigas, ya vamos avanzando, nos falta ya muy, muy, muy poquito. Vamos a coser la piernita, vamos a colocar a nuestro renito de esta manera. Vean, así, con la cabecita para arriba, amigas. Y vamos a tomar, yo ya cosé una pierna, vamos a tomar la otra, vamos a procurar que quede lo más parecido. Tomamos como referencia el anillo mágico y vamos a contar 7 vueltas. El anillo mágico sería la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Incluso 6 podría ser, pero de preferencia las 7. Y miren cómo vamos a colocar los piecitos.
Tengan cuidado que al momento de que el reno quede sentadito, los piecitos queden hacia adelante. Así como lo acomodé ahorita, la punta de los piecitos quedan hacia la carita de nuestro reno. Entonces cuentan la vuelta número 7 y va a ir pegadito al anillo mágico, vean. Si acaso despegado del anillo mágico el ancho de una vuelta. Y vamos a comenzar a coser. Así como cosimos los bracitos, vamos a coser también las piernitas. Déjenme ensartar mi aguja lanera. ¿Se acuerdan que les dije que dejaran hebra larga en las piernitas? Pues con esa hebra vamos a coser. Y ya saben, amigas, una puntadita en el cuerpo. Aquí le vamos a picar sus pompitas. Nos recorremos un puntito. Ahí así, ajustan bien, bien, bien para que quede bien cosidito. Y de aquí nos pasamos hacia la piernita. Ahí está. Ya están viendo la bufanda, amigas. Ahí está. Entonces volvemos a entrar, nos recorremos un puntito. Después vamos a entrar en el cuerpo. Así. Y después en la piernita. Y así, amigas. Cuando terminen de coser, que ya hayan llegado al otro extremo, hacen un nudito, pero no van a perder. Ahorita vamos a ver lo que vamos a hacer. Miren, ya quedó colocada la piernita. Vamos ahora a contar del anillo mágico, que sería nuestra vuelta número 1. Vamos a contar 6 vueltecitas. Ven aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos a la altura de la vuelta número 6 es donde vamos a coser. Así es que yo sugiero que coloquen alfileres, amigas, para que no se mueva la piernita y tengan una referencia a qué altura van a coser. Muy bien. Entonces, de aquí donde terminamos de coser la parte alta de la piernita, pues voy a entrar y voy a salir a esta altura. Las dos que les queden bien parejitas al momento de coser, amigas, por favor. Ahí está. Entonces de aquí me voy a recorrer la distancia de un puntito y voy a atravesar la piernita, vean. Así. Ya estoy del otro lado, jalen para que se ajuste bien su hebra. Y de aquí voy a recorrerme otro puntito, así. Así, amigas. Amigas y amigos. Hay hombres que tejen hermoso, hermoso. Un saludo a todos los que siguen este canal. Entonces atravesamos la piernita. De esta forma. Nos vamos a recorrer la distancia de un puntito. Atravesamos la piernita. Y ahora vamos a tomar a esa misma altura el puntito correspondiente así. Y ya nada más nos faltan unas 2 puntaditas. Cuando hayan finalizado de coser perfectamente la orilla de la pierna, hacen un nudito y pierden hacia el cuerpo de nuestro renito. Y miren, amigas, qué lindo se sienta, ya sea así o en alguna repisa, en algún lado donde le queden las piernitas colgando. Vamos ahora a realizar la bufanda. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar un nudito. De la forma en que están viendo o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una más. Esta última solo nos va a servir para levantar la labor. En ella no vamos a trabajar. Entonces nos la saltamos y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4
y 5 puntos bajos. Hacemos cadena, giramos la labor y a partir de aquí vamos a estar trabajando solo en el bucle trasero. Vamos a realizar en bucle trasero de las vueltas 2 a la 40, 5 puntos bajos en cada vuelta. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena, giramos la labor y realizamos nuestros 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena, giramos y así vamos a hacer hasta la vuelta 40. Ya finalicé, miren, se lo vamos a colocar en el cuellito. Al final dejen un poquitín de hebra porque con esa hebra lo vamos a coser. Entonces se la acomodamos aquí perfectamente en su cuellito. Por detrás yo ya ensarté mi aguja lanera en la hebra que dejé al final. Miren, le queda perfecto, perfecto. Evalúen si al colocárselo ustedes les queda un poquitito grande, deshagan una vuelta, 2 vueltas, las necesarias. Si les quedó pequeño, pues hagan 2 o 3 vueltas más, pero yo creo que les va a quedar perfecto. Y ya nada más vamos a dar puntaditas de esta forma. Así, son unas cuantas puntaditas ya que es una pieza de un ancho muy, muy pequeñito. Entonces aquí damos nuestras puntaditas. Vamos. Amigas, no olviden suscribirse, apóyenme con eso, den like, déjenme sus comentarios, compartan con todo el mundo, ayúdenme con eso, por favor. Y miren, ya nada más aquí en la mera orillita hacemos un puntito. Quedó perfecto, amigas. Hacemos un nudito y si ustedes quieren fijarla dando unas puntaditas, está muy bien. Unas 2, 3 puntaditas para que no se mueva. O si la quieren dejar así, también está muy bien. Ya nada más al final hacen un nudito para fijar, ya sea aquí al final de la bufandita o donde hayan hecho sus puntaditas, un nudito bien apretadito. Y en esta ocasión voy a perder por la parte del revés de la bufanda. Si hicieron puntaditas para fijar, pierden hacia cualquier parte del cuerpo del renito. Voy a cortar mi hebra, ya perdí lo suficiente. Déjenme acomodar y miren, amigas, estoy feliz con el resultado, estoy muy, muy contenta con mi renito. Muy bien, ya solo nos falta un pequeño detalle. Con un poquitín de rubor vamos a dar color a la parte interna de las orejitas. Si ustedes quieren colocar también color en las mejillas, claro, claro que lo pueden hacer. Aquí solo en la parte interna, amigas, despacito, con mucho cuidado, poco a poquito, y vamos coloreando tanto como ustedes quieran. Miren, toda la parte de enfrente de la orejita, allí no vamos a colocar rubor, solo en la parte interna. Y miren qué precioso, precioso, le da una vista muy diferente si le colocamos rubor. Muy, muy lindo, amigas. Aquí vamos, que se vea bien hermoso nuestro renito. Muy bien. Otro poquitito, aquí vamos delineando que se vea bien, bien hermosísimo. Y así nos habrá quedado, amigas. Vamos a darle forma a esas orejitas y miren qué cosa tan bella hemos logrado. Llegamos al final de un proyecto más. Agradezco con todo mi corazón el apoyo porque les ha gustado mucho, mucho, mucho y eso me tiene muy contenta. Recuerden que ya tenemos también al muñeco de nieve sentadito. No olviden suscribirse y dar like, por favor.